amigos lectores, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Luis Rivera, exalumno de esta gran casa de estudios. Y bueno, esta vez nos encontramos aquí grabando en la Casa de la Primera Imprenta de América. Un lugar que es maravilloso, inspirador y por supuesto repleto de libros que, bueno, están esperando a que ustedes también se acerquen hacia ellos. Y bueno, amigos, esta vez pues yo quisiera recomendarles un libro que me parece interesante, no solo por la historia que se cuenta entre sus páginas, sino además porque el libro mismo tiene una historia que me parece también sorprendente e interesante. Y bueno, para empezar un poco a hablar de él, el libro se llama Matigari. Matigari, que está escrito por un autor keniano llamado Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o es un escritor de los más representativos del África del Este, también de la literatura africana, y bueno, su nombre también ha estado sonando desde hace mucho tiempo, incluso para premios muy importantes como el Nobel, entre otros. Y bueno, esta vez yo quisiera hablarles de este libro, como ya les dije, Matigari, que bueno, fue escrito ya hace mucho tiempo, en los años 80, en el año 86 aproximadamente. Y bueno, es muy interesante porque, bueno, este libro habla de alguna manera acerca de las represiones que existieron en la Kenia dictatorial después de las guerras y de las luchas que han tenido el pueblo keniano para liberarse de sus colonos, sobre todo los ingleses. Y bueno, este libro cuenta la historia de este héroe llamado Matigari, el cual pues después de la liberación del pueblo keniano, después de haber peleado en la revolución de su país, pues desciende de las montañas, desciende de esa guerra y buscando alrededor del pueblo que ha dejado después de mucho tiempo, en dónde puede encontrar justicia y verdad después de esta atroz guerra. Y bueno, Matigari va recorriendo las calles y los lugares de Kenia donde pues, el colonialismo ha devastado completamente a toda la población. Y bueno, ahí va encontrando que a partir de esa guerra que él fraguó junto con otros para liberarse de los colonos, pues bueno, no ha cambiado mucho la situación. Entonces es un libro muy interesante porque en toda la novela Matigari va haciendo esta pregunta, ¿dónde puede encontrar justicia y verdad en un pueblo que todavía está presa de las dictaduras y de la opresión? Y bueno, es muy interesante porque a lo largo de la historia, pues uno va descubriendo pues las difíciles aristas que existen entre pues la pasión, un poco también la libertad y sobre todo pues el deseo de que las guerras y el hambre y las luchas pues se alejen sobre todo de los pueblos africanos, ¿no? Y bueno, esto les decía que este libro también tiene una historia interesante porque este libro, como ya les dije, se publicó en los años de la dictadura keniana y bueno, fue muy interesante porque Matigari era un personaje que las personas en Kenia empezaron a escuchar, empezaron a leer el libro, empezaron a hablar de boca en boca en todos los lugares, en todas las calles, en todos los cafés. Y bueno, esto llevó a que la misma represión dictatorial del gobierno de Kenia pues se preguntara quién era este héroe, quién era Matigari. Ellos suponían que era un ser de verdad, que era un personaje que estaba alborotando a la población y bueno, como todas las dictaduras, como todos los gobiernos represivos, pues no se les ocurrió hacer otra cosa mejor más que primero intentar saber quién era este Matigari y obviamente encarcelarlo, ¿no? Llevarlo a prisión por el resto de su vida. Bueno, después se enteraron de que Matigari no era una persona real, que en efecto era un personaje de ficción. Y bueno, eso todavía trajo una ridiculez peor, porque bueno, el gobierno al descubrir que no era un personaje, una persona real, pues bueno, se fue hacia las librerías y prohibió el libro en una redada policial bastante exitosa en esos años, se cuenta ahí en algunos periódicos, que bueno, optó finalmente por sacar el libro de su publicación y bueno, que estuviera censurado durante muchos años. No fue hasta 1997 que se pudo conseguir se volvió a reimprimir la novela en su primer idioma, su primer idioma, perdón, que es el idioma Gikuyu. Es un idioma que todavía existe dentro de la población keniana. Y bueno, después se volvió a reeditar ya en inglés, en el exilio, claro, de Ngugi wa Thiong'o, ya
después de muchos años. Y bueno, la versión de este libro se puede encontrar ahora en esos dos materiales, tanto en inglés como en lengua Gikuyu. Pero bueno, ahora también ya se tiene desde hace muchos años una versión en español, gracias a las traducciones de Rafael Segovia también. Es importante mencionarlo. Y bueno, como les decía, pues esta es una historia increíble que tiene también su parte de historia de cómo se ha desarrollado el libro. Y bueno, no me queda más que invitarlos a que conozcan Ngugi wa Thiong'o y que conozcan más de la literatura africana. Y bueno, también a que se acerquen a los libros y a los autores y al maravilloso mundo que es la literatura. Bueno, me despido y espero que se encuentren muy bien y nos vemos próximamente con otra cápsula.